Pichincha Universal, generando noticias. De igual manera, agradecemos a Maximiliano Donoso Vallejo, presidente del Comité Promejoras del barrio La Floresta, quien se encuentra en los estudios de Pichincha Universal, para comentarnos sobre alguna situación que se ha dado con decisiones de los concejales del Distrito Metropolitano de Quito. Maximiliano Donoso tiene la inquietud de que la floresta pueda ser mariscalizada, según nos ha señalado. Maximiliano, bienvenido, muy buenas tardes. Por favor, es una denuncia, ¿no? Es una denuncia por la actuación de los concejales, del alcalde, etcétera. Gracias, José, gracias a Radio Pichincha Universal por la posibilidad de comentar algunos hechos. El Comité Promejoras del barrio La Floresta es una organización legalmente constituida que tiene 27 años de existencia. El comité, en el año 2011 se expidió la ordenanza 135, que aborda muchísimos temas, y en esa ordenanza consta que cualquier acción que el municipio vaya a tomar dentro del barrio La Floresta, tiene que consultar con el Comité Promejoras de La Floresta. Comité que lo que hace es representar los intereses de la residencialidad de los ciudadanos, de los habitantes del barrio La Floresta. Vimos con sorpresa el anuncio de la concejala Anaí Ledesma respecto de una iniciativa que le llamaron Enamórate de Quito, en la que se involucraba al barrio La Floresta, en el sentido de hacer un recorrido de lugares comerciales, de hoteles, restaurantes, inclusive dentro del concepto de La Floresta se hacía la visita del patio de comidas de las famosas tripas en la Vicentina, que ya no pertenecen están fuera de la jurisdicción del barrio La Floresta, pertenecen a la Vicentina. Nos llamó poderosamente la atención, habida cuenta de que, vuelvo y le repito, en la ordenanza 135, consta como interlocutor válido de la autoridad municipal el Comité Promejoras del barrio La Floresta. Nuestra intención es preservar la residencialidad y el respeto de los residentes y habitantes del barrio La Floresta. Fíjese usted, nosotros no es que nos opongamos a que se instalen negocios o pequeños tipos de distintos restaurantes en los lugares que la ordenanza así lo prevé. Así lo permite. Y lo permite, pero sí nos parece que este tipo de iniciativas, que tampoco es que la criticamos ni la denunciamos para usar un término duro, sino simplemente cuestionamos el hecho de que no sean las organizaciones del barrio tomadas en cuenta con los aportes que pueden hacerlo. Porque mire, nosotros no negamos el derecho al trabajo a nadie, pero no puede conceptualizarse el derecho al trabajo sobre el derecho de la residencialidad y de vivir en paz a los habitantes y residentes de La Floresta. Pero este proyecto, según sabemos, lo que dicen es para promover, para promocionar el turismo en Quito y en los lugares como La Floresta, considerados barrios insignes de la capital de la República. ¿Cuál es el riesgo entonces de ese proyecto? ¿Cuál es el riesgo que ustedes prevén que podría haber? Mira, José, el problema ahí clarísimo es que nosotros vamos a evitar a toda costa la mariscalización de La Floresta, porque La Floresta no es un barrio turístico, perdóneme, y no es intención nuestra que se convierta en un barrio turístico, porque lamentablemente frente a ausencia total de políticas de desarrollo turístico, se han cometido errores tremendos, como por ejemplo, mover el mapa de La Floresta y moverle de la 12 de octubre, que era el límite, a la Isabela Católica, para que se llene de restaurantes, de discotecas, etcétera, en una zona que estaba calificada de acuerdo al ordenamiento del Plan Especial de La Floresta como una zona residencial. Entonces a los residentes del barrio no lo vemos con ninguna buena mirada el hecho de que se proponga esta calentura de convertirle en un barrio turístico. La Floresta tiene enormes particularidades, es un barrio cultural, tenemos el caso del 8:30, tenemos una serie de cafés pequeños, tenemos una serie de lugares donde se desarrollan talleres de arte, talleres de diseño, es decir, de por sí
el barrio La Floresta tiene una connotación de orden cultural. Aquí existe, por ejemplo, un lugar, un orquidiario, que es una verdadera maravilla, donde se puede ver cualquier cantidad de especies de orquídeas que tiene un investigador, un biólogo, durante muchos años. Pero justamente eso no hace que esté bien promover visitas turísticas al barrio La Floresta, por ejemplo, para poder observar, para poder gozar de estos elementos que tiene la... José, es lógico que una cosa es el turismo cultural, ¿no es cierto? Por ejemplo, vuelvo y repito un ejemplo, el 8:30. Sí, ahí se claro. exhiben películas, se exhibe cine, se exhibe cultura. Hay otros lugares de exhibición, hay INCINE, que es una escuela de formación de actores y de cineastas. Es decir, hay una serie de cosas. No nos oponemos a eso, al contrario, pero sí nos oponemos a ese turismo, entre comillas, que lo que hace es dedicarse a la fiesta ilimitada y querer implantar horarios sin límite en una zona que es una zona fundamentalmente residencial. Mire, José, yo le voy a comentar un hecho. En la calle Isabela Católica hay el caso de más de un restaurante que sus chimeneas, por donde sale el humo de los hornos, etcétera, están a una altura que no es la legalmente dispuesta. Y lo que hacen es llenar de grasa las ventanas de las residencias que están a su alrededor, y los residentes no pueden siquiera abrir sus ventanas, claro, porque están selladas de grasa. Hay mucho ruido, hay mucha contaminación, hay mucho problema de movilidad. Entonces, frente a eso es a lo que el barrio se opone. Nosotros queremos, ¿no es cierto?, que se siga manteniendo la condición de un barrio cultural bajo esas premisas. Tan es así que existe en La Floresta un colectivo cultural, que me voy a permitir dejarte, José, la agenda cultural, para que no se diga que en La Floresta no hay cultura, que en La Floresta se oponen a la cultura. No es eso. Nos oponemos a la irracionalidad, ¿no es cierto?, de la voracidad especulativa, financiera e inmobiliaria. A eso nos oponemos, José, porque no es posible que se voten casas patrimoniales para montar restaurantes. Exactamente, a eso me iba, porque lamentablemente se han dado casos ya en otros sitios de Quito, por ejemplo en Quitumbe, que de la noche a la mañana los concejales han cambiado el uso de suelo para evitar que a discotecas, karaokes, etcétera, etcétera. Cuando la utilización del suelo dice una cosa está prohibida acá, lo que hacen es cambiar el uso de suelo para permitir que se pongan ese tipo de negocios. Así es, José, y de eso hemos sufrido mucho. Hemos sufrido el cambio de un mapa original de La Floresta, que estaba en el plan especial de La Floresta, donde estaba perfectamente asignado las zonas, zona residencial, la R1, había la R2. Fíjate además, José, que aquí existen 4 universidades. La Floresta tiene 70 manzanas, tiene 17,000 habitantes y tiene una población flotante de casi 200,000 personas por la presencia de 4 universidades. Entonces es un barrio que tiene una serie de componentes que de él lo hacen particular. Eso implica que se requiere aspectos de seguridad, aspectos de ordenamiento, y sobre todo que nuestra función, José, no es ser unos opositores per se de la autoridad, de ninguna manera. Nuestra función, y así entendemos nosotros la acción ciudadana, es la de colaborar, de contribuir con la autoridad, pero para que se cumpla la ley, pues, no para que se violente la ley, ni para que por intereses inconfesables se cambien el uso y condición de suelo, o para permitir edificaciones que estaban prohibidas, o para extender licencias únicas de actividad económica, para generar actividades que están prohibidas de acuerdo a la zonificación establecida. Maximiliano, ¿y ustedes han podido conversar con las autoridades municipales para explicarles justamente esta situación, para que entiendan ellos por qué es que ustedes se están oponiendo a esta forma de hacer turismo en La Floresta? Mira, José, nosotros mantenemos una permanente relación con la autoridad municipal. En el año 2011, que se expidió la ordenanza 135, se suponía que el año 2016 el municipio debió haber contratado una consultoría para hacer una evaluación del cumplimiento de esa ordenanza. No lo hizo el municipio. Recién la contrató a la salida del alcalde Rodas por presión nuestra y porque en la ordenanza constaba ese requerimiento. Y recién en el mes de abril se contrató una consultora que está desarrollando su trabajo. De ahí saldrá un claro examen y una clara exhibición de cuáles son los incumplimientos, los desórdenes y las ilegalidades que se ha permitido en la aplicación y uso de suelo.
Entonces, lo que tú acabas de decir de Quitumbe es un fenómeno parecido al que ha ocurrido acá en la Floresta. Y los residentes no estamos dispuestos a aceptar ese condicionamiento. Nuestra relación con los concejales es permanente. Nos preocupan los 169 bienes patrimoniales de la Floresta. Hay un caso emblemático en la Toledo y Cordero, donde botaron una casa patrimonial para convertirla en un restaurante mexicano. Yo lamento mucho, pero hay que decir las cosas con nombre y apellido. Y se han botado casas patrimoniales y hay otras casas que conocemos que, siendo patrimoniales, han sido adquiridas por conocidas empresas inmobiliarias del país. ¿Con qué objeto? Con el objeto de, en su oportunidad, eliminar esas casas y construir posiblemente edificios de enorme altitud, ¿no? Todas esas cosas son motivos de la preocupación, y por eso, mi estimado José, queremos que Radio Pichincha nos ayude en esto, que no es una oposición de orden político partidista, ni mucho menos. No tiene nada que ver. Nosotros estamos convencidos que, por ejemplo, el uso del espacio público tiene que ser ocupado por la ciudadanía. Si tú pasas por el 8:30, ahí hay un espacio público que es ocupado por la ciudadanía. Aquí, muy cerca de ustedes, hay un café que tiene el uso también de espacio público, un parquito, y así en general. Entonces, nuestra posición no es una posición sectaria, no es una posición excluyente, pero sí es una posición que exige que la autoridad cumpla con la norma y con la ley. Y tome en cuenta a los habitantes, como tú dices, Maximiliano, porque hay leyes que justamente tienden a eso, a que el ciudadano pueda participar en la toma de decisiones de las autoridades. No es que las autoridades pueden hacer lo que quieran ellos por sí y ante sí, tienen que también tomar en cuenta la opinión de la ciudadanía. Una cosita, José, que es muy importante. Nosotros, frente a la falta de respuesta del municipio de Quito de los últimos años, tomamos como decisión y conseguimos ser designados veedores ciudadanos de la ordenanza 135. Es decir, tenemos orgánicamente el Comité Pro Mejoras del barrio La Floresta, la veeduría ciudadana para la aplicación de esta ordenanza, que es lo que nos ha permitido obtener la información que recurrentemente nos fue denegada por el municipio. Información justamente de autorizaciones de cambio de uso de suelo, de expedición de licencias únicas, etcétera. Y finalmente, también nos hemos registrado miembros del comité como miembros de la silla vacía, esa figura jurídica que existe en la ley municipal que te permite, y eso nos ha permitido plantear en el Consejo Municipal anterior y en el actual la necesidad de expedir una ordenanza interpretativa a la ordenanza 135 para que se respeten las condiciones, los mapas, la zonificación del barrio La Floresta, y de esa manera que cumplan con la norma y con la ley, José. Maximiliano, ¿y cómo está la situación actual? Porque nosotros hemos podido auscultar y algunas personas nos han señalado que, por ejemplo, acá en La Floresta hay una falta de seguridad, falta incluso de elementos de la Policía Nacional para que puedan resguardar la seguridad de las personas, de los bienes, etcétera, de La Floresta. Sí, José, en efecto, se han dado casos de asaltos, de robos de vehículos, de robos a personas, de robos a locales. En efecto es así. Ahora, permíteme decirte, yo no diría que en el barrio La Floresta tenemos un exceso de incidentes de seguridad. Claro. Es como en toda la ciudad, José. Lamentablemente existe un deterioro de la seguridad a nivel de ciudad, y La Floresta no es una excepción. Entonces sí, nosotros queremos y exigimos que haya mayor presencia policial. Fíjate tú que en la calle de Saldumbide hay un UPC que prácticamente no sirve para nada. Sí. Lamento decirlo. Entonces, sí se requiere más patrullaje, una permanente y mayor constancia de presencia policial, y sobre todo que los UPC respondan a las llamadas de los ciudadanos que en determinado momento requieren de auxilio y de apoyo policial. En La Floresta tenemos también, en algunas de las áreas de La Floresta, como viste, es un barrio bastante grande, es un barrio extremadamente diverso, en todo orden, es un barrio que tiene una serie de características muy especiales. Y claro, hemos utilizado el WhatsApp, por ejemplo, entre determinados grupos de calles para organizarnos, para responder oportunamente, que ha tenido éxito. Y ese es un tema importante, José. Pedimos a la autoridad que se sensibilice
y que provea de mayor presencia policial para que el barrio pueda seguir manteniendo su condición de un barrio cultural, de un barrio residencial y de un barrio donde los ciudadanos no tengan que abandonarlo, como ocurrió en la Mariscal, por el atropello incesante de la voracidad mercantilista y comercial de la gente. Y también los ciudadanos de todo Quito, del todo el distrito metropolitano, deberíamos tomar conciencia y exigir a las autoridades que cumplan. Por ejemplo, creo que ayer o anteayer, el alcalde Yunda firmó un convenio con la ministra de Gobierno para que Quito también se incluya dentro de este plan de seguridad. Ojalá y no quede solamente en papeles. Ojalá los ciudadanos le exijamos a la ministra, al alcalde, para que cumplan con todos los propósitos que se pone ahí en ese acuerdo en el que Quito también ingresa a ser parte de este plan de seguridad. Así es, José. Yo creo que es fundamental, ¿no? Yo creo que la posición nuestra siempre es una posición de sumar, no de restar. Es una posición de que se coordine de mejor manera la autoridad nacional y la autoridad local. Eso es bien visto porque es obvio. Eso, ¿a quién beneficia a los ciudadanos? La contraposición o la oposición de orden político a esos niveles, el único afectado es el ciudadano común. También, José, es necesario que los ciudadanos, me refiero a mis queridos ciudadanos del barrio La Floresta y habitantes, seamos más eficientes en el manejo de la basura, barramos la vereda de nuestras casas. Sí, la ciudad más limpia no es la que más basureros tiene, sino la que menos basura botan sus ciudadanos. Así es. Entonces tenemos que también hacer un esfuerzo cultural para cambiar nuestras prácticas que normalmente afectan a la ciudad. Perfecto. Maximiliano, ¿cómo está La Floresta participando justamente de este agosto, mes de las artes? Porque nos contaban que tienen ustedes aquí en La Floresta grupos culturales, etcétera, que me imagino estarán participando dentro de dentro de todas estas actividades programadas, ¿no? Así es, José. Existe en La Floresta un colectivo cultural que tiene alrededor de 200 artistas de distintas disciplinas, y nosotros mantenemos como Comité Promejoras una coordinación permanente con el colectivo. También con el objeto de que todas las actividades del colectivo cultural tengan estándares elevados de presentación de una diversidad de eventos, de calidad artística, de calidad literaria. También aquí en La Floresta se dan con recurrencia ciertos conciertos, por ejemplo, de la Sinfónica Juvenil. El 11 de septiembre vamos a tener en la iglesia de La Floresta un concierto con la Sinfónica Juvenil con 41 músicos que nos acompañarán en un concierto para La Floresta. Es decir, en agosto, mes de las artes, tenemos una serie de actividades constantes en ese calendario que te acabo de entregar, mi querido José, para que ojalá pueda ser difundido, donde hay todo tipo de actividades, ¿no? Talleres artesanales, de manualidades, de actividades artísticas, talleres de estudios, de dibujo, de yoga, de una serie de actividades que le vuelven a la Mariscal un atractivo desde esa perspectiva, un atractivo a La Floresta, cultural a La Floresta. Ajá, muy bien. Perfecto. Gracias entonces a Maximiliano Donoso Vallejo, presidente del Comité Promejoras del barrio de La Floresta, por estar acá presente, aquí en Punto Noticias, Maximiliano. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.